El cambio climático sí es una crisis global, pero sus batallas más importantes se libran sobre el terreno a nivel local. ¿Y qué pasaría si un país, en su esfuerzo por cumplir los pactos internacionales y generar energía limpia, se topara con un obstáculo totalmente inesperado? Que el propio medio ambiente se defendiera en un tribunal. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en ese fascinante cruce de caminos legal y técnico que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador. Para entender bien este lío, vamos a empezar por el final, por un conflicto que lo pone todo patas arriba. Imagina un proyecto de minería que podría ser clave para la transición energética enfrentado a un bosque. Pero ojo, que este no es un caso cualquiera, porque en Ecuador el bosque tiene derechos. Esta es la frase que lo paró todo en seco. La Corte Constitucional de Ecuador, en una sentencia histórica sobre el bosque protector, los cedros, dijo, así de claro, que las licencias que se habían dado violaban los derechos del bosque, su derecho a existir y a regenerar sus ciclos vitales. Sí, lo has oído bien. Un ecosistema entero ganó un juicio. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un proyecto que, en teoría, podría ayudar en la lucha climática, como la minería para obtener metales clave para la transición energética, sea frenado precisamente por el entorno que se supone que queremos proteger? Pues para resolver esta paradoja tenemos que rebobinar un poco. Todo este embrollo empieza en realidad en la escena internacional. La respuesta mundial al cambio climático se ha ido construyendo con una serie de acuerdos que, básicamente, marcan las reglas del juego para todos los países, Ecuador incluido, por supuesto. A ver, hagamos un repaso rápido de esta evolución. Todo arranca en el 92, con la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Ahí se sentaron las bases con una idea clave: responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, todos tenemos que actuar, pero los países que históricamente han contaminado más tienen que tirar del carro. Luego, en el 97, llegó el Protocolo de Kioto, el primer intento de ponerle números al asunto, con objetivos obligatorios para los países desarrollados. Y ya en 2015, el Acuerdo de París lo cambió todo, creando un sistema universal donde cada país, sin excepción, presenta su propio plan de acción. Vale, profundicemos un poco en esta diferencia, que es fundamental. El Protocolo de Kioto era un modelo de arriba hacia abajo, es decir, un organismo internacional imponía unas metas muy concretas a un club cerrado de países ricos. El Acuerdo de París, en cambio, le da la vuelta a la tortilla, es de abajo hacia arriba. Cada país, de forma soberana, estudia su situación y presenta su propio plan, su propia contribución nacionalmente determinada o, para abreviar, su NDC. Ahora, un detalle técnico pero crucial. Kioto creó un mercado de carbono que tenía un fallo de diseño bastante gordo: la adicionalidad. ¿Qué significa esto? Pues que muchos proyectos que vendían créditos de carbono en realidad se hubieran hecho de todas formas, porque ya eran rentables, no necesitaban ese incentivo extra. Esto acabó generando un montón de créditos vacíos que no representaban ninguna reducción real de emisiones en la atmósfera, y claro, eso le quitó mucha credibilidad al sistema, una lección que el Acuerdo de París ha intentado corregir. Y con todo ese contexto global en la cabeza, volvemos a casa, a Ecuador. ¿Cómo se aterriza ese gran Acuerdo Mundial de París en un plan concreto para el país? Pues la respuesta están en sus NDCs. Las NDCs son, para que nos entendamos, la hoja de ruta climática de cada país. Es el documento oficial en el que una nación le dice al resto del mundo: oye, esto es lo que yo me comprometo a hacer para bajar mis emisiones y para prepararme para los impactos del clima. Es básicamente el puente que une la política global con la acción local. La evolución del compromiso de Ecuador se ve muy bien en sus dos NDCs. La primera, la de 2019, se enfocaba en sectores como energía o residuos, pero la segunda, que arrancará en 2026, es bastante más ambiciosa en su alcance. Y es justo aquí donde nos encontramos con un detalle que a primera vista puede parecer confuso. Si nos fijamos, la nueva meta incondicional parece menor. Pasa de una reducción del 9% a una del 7%. Uno podría pensar que es un paso atrás, que se está rebajando la ambición. Pero la realidad es mucho más compleja y, de hecho, más sólida. Aquí está la clave de todo. Ese 7% ahora se aplica a la economía entera. Por primera vez se mete en el jardín más complicado de todos, el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, o USSS para los amigos. Este sector, que incluye toda la deforestación, es responsable de casi un tercio de las emisiones de Ecuador, y gestionarlo es un reto técnico brutal. Así que, aunque el número parezca más bajo, el alcance real del compromiso es muchísimo mayor y más robusto. Y en este punto es donde las dos historias que hemos contado, la global y la local, chocan de frente. Por un lado, tenemos la presión del Acuerdo de París para que Ecuador actúe y cumpla su NDC. Y por otro, una característica única de su sistema legal, algo que lo diferencia del resto del mundo. La Constitución de Ecuador de 2008 fue absolutamente pionera. Por primera vez en el mundo, un país reconocía a la naturaleza, a la Pachamama, no como un objeto que se puede poseer, sino como un sujeto de derechos. Esto significa que un río, un bosque o un manglar tienen derecho a existir, a mantener sus ciclos vitales y a regenerarse.
Esto nos lleva de vuelta al caso Los Cedros, que no fue una anécdota, sino que sentó un precedente brutal. Dejó escritas 3 reglas de oro que lo cambian todo para la ingeniería y la gestión ambiental en el país. La primera: el principio de precaución es la norma. Si hay dudas científicas sobre un posible daño grave, el Estado no puede autorizar el proyecto. Se invierte la carga de la prueba. La segunda: los ecosistemas sensibles tienen una protección especial. Se prohíben actividades como la minería en bosques protegidos. Y la tercera, que es la más potente: los derechos de la naturaleza son un límite constitucional. Ni el interés público ni el beneficio económico pueden, sin más, pisotear el derecho de un ecosistema a existir. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Cómo se diseña un proyecto en un país donde la naturaleza no es un recurso, sino un sujeto con derechos que, además, están protegidos por la Constitución? Pues que el paradigma ha cambiado por completo. Ya no basta con que un proyecto sea técnicamente viable o rentable, o incluso que ayude a reducir emisiones. Ahora, cualquier proyecto de infraestructura, sea una presa, un vertedero o una mina, tiene que pasar un examen constitucional. Tiene que demostrar que respeta, de forma integral, los derechos de los ecosistemas con los que va a interactuar. La ingeniería, de repente, se ha encontrado de frente con la justicia ecológica. La experiencia de Ecuador nos deja una reflexión final que va mucho más allá de sus fronteras. Este país andino ha puesto el listón en un punto donde proteger la naturaleza no es solo una opción política, sino un imperativo constitucional que puede estar por encima de otros intereses. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta: ¿qué pasaría si el resto del mundo siguiera este camino? ¿Cómo cambiaría la forma en que diseñamos, construimos y nos relacionamos con el planeta?